Muy buenos días, hermanos. A través de este primer encuentro de este año es mi deseo saludar a cada uno de ustedes donde estén y desearles un muy feliz año y que el Señor nos permite seguir trabajando juntos a lo largo de este año. Estamos analizando las 5 solas de la Reforma. Estamos viendo qué es lo que ocurrió ese 31 de octubre de 1517, cuando muy lejos de aquí se comenzaría a recuperar el mensaje puro del Evangelio para todo el mundo. Un desafío a la autoridad papal de Roma y a las prácticas y doctrinas distorsionadas que se enseñaban. Una acción, sin duda, guiada por el Espíritu Santo para rescatar las prácticas y doctrinas puras del Evangelio. Solo son 5 frases, pero que fueron esculpidas en piedra a lo largo de los años. Solo 5 frases que resumen las creencias teológicas básicas de los reformadores o protestantes, como se los llamaba, que entraban en contraposición con la doctrina católica. No se trata, como hemos dicho otras veces, de un nuevo sistema o una nueva corriente religiosa, sino que estas 5 frases sistematizan la doctrina revelada en las Escrituras. Son solo 5 frases que se popularizaron probablemente muchos años después para resumir todo este nuevo entendimiento teológico, con tal de que otros pudieran visualizarlo, como lo hacemos nosotros, de una manera sencilla, pero por supuesto no simplista. Estas 5 frases en latín son sola scripturas, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Los reformadores enseñaron que la Iglesia de Roma, a través de su jerarquía eclesiástica, y sobre todo por su cabeza el Papa, había usurpado competencias, atributos o cualidades que solo le correspondían a Dios o a todos los creyentes por igual. Ya analizamos 3 de ellas, que son sola escritura, sola fe y en la última oportunidad sola gracia. En otras palabras, cada una de ellas dicen que las Sagradas Escrituras son la única fuente de fe, por ser la palabra inerrante, infalible, autoritativa y relevante que nace del mismo Dios. Ella está por encima de cualquier persona o institución humana y nadie puede abrogarse el derecho a interpretarla, sino que ella misma se interpreta a sí misma. La fe en la persona y obra del Señor Jesucristo es el medio de justificación del hombre pecador, sin que las obras del mismo puedan tener mérito alguno para obtenerla, aunque las mismas serán una evidencia posterior de que esa fe es genuina. Por último, la salvación del hombre pecador es un regalo de Dios, gratuito y ofrecido solo por gracia. La salvación es completa desde el primer momento y no depende del creyente que la misma se produzca, se mantenga y se perfeccione. El hombre no coopera con Dios, sino simplemente acepta y toma lo que se le ofrece por gracia. El hombre que cree vive en libertad, porque no depende de sus actos la salvación final de su alma. La cuarta frase que vamos a considerar hoy tiene que ver con la verdad insoslayable y absoluta de que solo la salvación se obtiene a través de la persona y obra de Cristo. Solus Christus. Vamos a leer algunos pasajes que serán claves para entender esta verdad. Colosenses 1, verso 15, hablando del Señor Jesucristo, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. El apóstol Pedro en Hechos, capítulo 4, verso 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El apóstol Pablo, escribiendo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, verso 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Por último, el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, verso 6, «Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí». La Reforma hizo un llamado a la Iglesia a regresar a la fe solo en Cristo como único mediador entre Dios y el hombre. Mientras la Iglesia romana mantuvo que hay un purgatorio y las almas que son detenidas allí son ayudadas por las oraciones intercesoras de los feligreses, los santos deben ser invocados y venerados, y las reliquias deben ser veneradas, los reformadores enseñaron que la salvación es solamente a través de la obra de Cristo. La Iglesia Católica Romana canonizó o le ha dado el título de santo a muchos héroes de la fe que han fallecido. Se cree que los santos, debido a su excelente virtud y mérito, ya están en el cielo y que sirven a los fieles que todavía están en la tierra como modelo o aún intercesores. Los católicos pueden pedir a los santos, lo mismo que le piden a María, que intercedan ante Dios a favor de ellos. La Iglesia Católica aconseja a sus seguidores que se acerquen a Dios mediante los santos, porque, dicen ellos, hay muchas cosas que Dios no otorga sin un mediador o intercesor. La Iglesia Católica Romana no se ha conformado con eso, sino que ha ido por mucho más. Años más tarde, a la Reforma, siglos más tarde en realidad, comenzó un movimiento creciente mundial entre los católicos de veneración a María, la Madre de Jesús. A partir de las presuntas apariciones de ella en el año 1830 en adelante, existe un llamado constante a venerarla, y como consecuencia de esa devoción natural que las personas tienen hacia sus madres, comenzó María a ser elevada en su posición dentro de la liturgia romana y se le otorgó títulos, honores, funciones y atributos que sólo le corresponden al Hijo Eterno de Dios, el Señor Jesucristo. Sin introducirnos demasiado en el tema de la mariología actual, la Iglesia romana ha colocado a María en una posición superior a todo ser humano y le otorga una función al lado de la Trinidad. Ellos enseñan falsamente que María aceptó ser la madre de Jesús y en ese momento pasó a colaborar con la obra que él iba a realizar. Y luego, cuando el Señor murió, al estar ella al lado de la cruz, ella ofreció a su Hijo en la cruz como sacrificio a Dios y sufrió los dolores redentores, participando ella también en el acto dolorosísimo de la redención. En otras palabras, la Iglesia romana enseña que ella y Cristo redimieron a la humanidad. Ella es llamada la corredentora de la humanidad. Pero no alcanza con eso. La Iglesia romana colocó a María en la posición de mediadora e intercesora entre los hombres y Cristo. Ella es mediadora de toda gracia, el único canal de bendición de Dios. Si la Iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza, ella es el cuello, y ella hoy está sentada a la diestra de Cristo en las alturas. Como muchos de los oyentes conocerán, la forma más común de adoración a María es a través de lo que llamamos el rosario, que es considerado por la Iglesia romana como la síntesis del Evangelio. Consiste en una serie de oraciones contados en un hilo de cuentas o bolitas. Las cuentas o bolitas pequeñas están agrupadas en 5 series de 10, separados por una cuenta o bolita más grande. Cuando llega la bolita grande se recita el Padre Nuestro. Cada cuenta pequeña es el rosario, una oración corta dirigida a María y que reza así: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En otras palabras, nosotros, los pecadores, oramos a María para que ella interceda ante el Hijo para que seamos aceptados. En primer lugar, sería en base a sus méritos de corredentora de la humanidad, la que junto a Cristo nos libró de la maldición del Edén, y en segundo lugar, gracias a su función de madre de la humanidad y madre de Dios, por lo que sus pedidos tienen mayor autoridad y puede persuadir a Dios a otorgar pedidos que de otra manera podrían rechazarse. Claramente, el rosario deja fuera del círculo de los pecadores a María, dando por hecho las doctrinas falsas que pregonan de la Inmaculada Concepción,
de ser la Madre de Dios, de ser corredentora, de haber ascendido al cielo sin ver corrupción, de ser llamada reina del cielo y de la tierra y mediadora de todas las gracias. ¿Cuál fue la verdad que los reformadores redescubrieron y sacaron a la luz? Como podemos ver, la hazaña que hicieron estos hombres fue sacar a la luz las verdades del Evangelio de la oscuridad que imperaba dentro de la misma Iglesia. No se trataba de un ataque filosófico externo, como ocurrió en los tiempos de la Iglesia primitiva, donde los creyentes tuvieron que hacer frente a corrientes de pensamiento muy arraigados en la sociedad que atacaban las verdades del Evangelio, sino que aquí se trataba de la misma Iglesia, la que a través de los siglos fue escondiendo la verdad de Dios, acomodándola a intereses económicos, de poder y de gobierno para someter a los hombres a una esclavitud espiritual en vez de llevarlos a la libertad de Cristo. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? La Biblia enseña claramente que hay un solo Dios. Es el creador de todas las cosas, es el sustentador, es el salvador de todos los hombres que creen y es el juez de la humanidad. Los atributos son perfectos, perfectos en amor, en sabiduría, en santidad y en justicia. Decir que una persona podría influir sobre él para apaciguarlo y hacerle cambiar de opinión es una terrible ofensa y la más alta blasfemia. O que alguien le pueda persuadir de otorgar una gracia que no pensaba otorgar, colocándose en una posición de consejera de la deidad. La Biblia enseña que Dios no comparte con nadie su gloria. Nadie puede participar en su naturaleza ni en sus obras. En segundo lugar, la Biblia enseña que hay un solo Salvador. La salvación del hombre caído no es una improvisación que ocurrió luego del Edén. Podríamos decir a la luz de las Escrituras que es la actividad de la Trinidad desde la eternidad, aún antes de la misma caída. Dios ya estaba trabajando para salvar al hombre antes de crearlo a su imagen y semejanza. La obra de salvación es perfecta e incluyó la encarnación del Dios eterno, Dios haciéndose hombre en un hecho maravilloso e incomprensible para la mente humana. Que Dios haya elegido a una mujer para ser el canal en que ese milagro ocurriera no quiere decir que ella o algún otro ser creado pueda participar en modo alguno en la redención del hombre caído. La obra de Cristo ha sido terminada, la obra de Cristo es perfecta. En tercer lugar, la Biblia enseña que hay un solo mediador. Es cierto, los hombres necesitábamos un puente, un mediador que nos llevara a Dios, porque estábamos alejados, éramos extraños y enemigos, y de ninguna manera podíamos llegar a ser aceptados ante el trono celestial. Pero para poder ser un mediador, éste tiene que cumplir con ciertas características esenciales. En primer lugar, tiene que ser Dios, para poder entender al ofendido y comprender la naturaleza de la caída y del pecado. Pero también tiene que ser hombre, para poder constituirse en representante del mismo y sustituto para poder pagar la deuda contraída. Hombre y Dios, 100% hombre y 100% Dios. Y solo hay uno que cumple esa condición. Él, el Señor Jesucristo, dice Juan, es la propiciación por nuestros pecados. O sea que su sacrificio fue lo que satisfizo la justicia de Dios. Dice Pablo que somos aceptos por creer en Cristo. Somos aceptos por estar en Cristo. Y luego en Romanos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El escritor de los Hebreos dice que tenemos una entrada invocando la obra de Cristo. Por él tenemos entrada ante el trono celestial que dejó de ser un estrado de juicio para transformarse en un trono de gracia y misericordia. Él es la escalera por la que desciende toda buena dádiva y todo don perfecto del Padre de las luces. Él es el que intercede como abogado ante el Padre por nosotros cuando nosotros pecamos. No necesitamos intercesores ni mediadores fuera de Cristo. En cuarto lugar, dice la Biblia que hay un solo objeto de adoración. La Biblia enseña claramente que ningún ser humano, ni ningún ser creado puede robar a Dios la exclusividad de la adoración. Nada puede robar su dignidad, nadie puede interponerse entre el adorador y Dios. Y en quinto lugar, todos tenemos acceso al Padre por igual. Todos somos iguales ante Dios. Todos los pecadores que hemos sido perdonados por la obra de Cristo estamos en igualdad de condiciones ante Él.
Todos somos sacerdotes, todos podemos acercarnos libremente, todos podemos orar, todos podemos ser escuchados por igual, siempre que nos acerquemos a través de su Hijo. Todos los que hemos creído somos santos. No existe una clase especial de cristianos que al morir producirán beneficios a favor de los vivos. Cuando muramos, seremos glorificados por Dios y esa santidad será perfecta. Querido hermano y hermana, muchos a nuestro alrededor viven engañados, buscando acercarse a Dios a través de otro intercesor, alguien que no cumple con las condiciones para hacerlo. Hay millones que viven bajo la esperanza de que serán finalmente aceptados, llegando por un camino diferente. Pero solo hay un camino, solo hay un nombre salvador, solo una obra efectiva para quitar el pecado definitivamente y hacer salvo al hombre pecador, solo Cristo. Él es el único que merece toda nuestra devoción. Nada ni nadie puede interponerse en el medio. Nadie califica. Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Nosotros somos salvos por la persona y obra de Cristo, solo Cristo. Que estos pensamientos nos lleven a mirar nuestras vidas para ver si hay algo que está ocupando el lugar que le corresponde solo a Él, solo Cristo. Y le demos la honra, la gloria y la gratitud que solo merece Cristo por la obra perfecta a nuestro favor. Y aprovechando ese privilegio que tenemos para acceder a la presencia misma del Padre, sin ningún otro intercesor que solo Cristo, podemos hacerlo en este mismo momento. Que el Señor nos bendiga.